¿Qué pasa después de escribir un libro? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues hoy nos vamos a meter de lleno en las sesiones de Mastermind, Estrategia y Cultura de Autor de la editorial Antajarana para ver justo eso, cómo una persona que escribe se transforma en una voz que de verdad impacta. Y es que esta es la cuestión. El gran reto al que se enfrenta cualquiera que pone el punto final a su manuscrito. Parece que el trabajo ya está hecho, pero, como vamos a ver, en realidad esto no ha hecho más que empezar. Porque, seamos honestos, de poco sirve tener un mensaje potentísimo si nadie lo escucha. Escribir es el primer paso, claro que sí, pero para que ese mensaje llegue, para que cale, hace falta una estrategia, hace falta construir una voz que resuene de verdad. Y para entender cómo se consigue, vamos a hacer un viaje en 5 etapas. Veremos qué hay más allá del manuscrito, construiremos el contexto del autor, potenciaremos su voz, veremos cómo el libro se convierte en cultura y, al final, cómo el autor se transforma en un faro para los demás. Muy bien, pues vamos con la primera parte. Y para empezar, es fundamental entender dónde se sitúa este Mastermind. No es un curso aislado al que vas un día y ya está. No. Es una pieza que está totalmente integrada en el ecosistema de la editorial Antacarana. Y ojo, que esto es clave. El hecho de que esté dentro de la editorial lo cambia todo. Estas sesiones lo que hacen es reforzar la identidad, la coherencia y, sobre todo, el sentimiento de pertenencia. No se trata solo de aprender a hablar en público, sino de sentir que formas parte de algo más grande, de una comunidad. Y eso, a un autor, le da una solidez brutal. Pasamos ahora a la segunda fase. Aquí es donde se empieza a construir la coherencia estratégica. Y es, digamos, donde la magia empieza a ocurrir. Es el momento de alinear quién es el autor, qué dice su libro y cómo se proyecta profesionalmente para que todo sea un bloque sólido. Esta frase de Shimo, el coach editor, lo resume a la perfección. Fijaos qué potente. El contexto es el libro más la voz. No puedes separar la obra de la persona que la ha creado. El contexto de autor es justo eso, la suma del libro, que es el producto, y la voz, que es la herramienta principal para comunicarlo. Y es precisamente en esa sinergia donde se trabaja a fondo en el Mastermind. Es fácil de ver. El libro te da el contenido, la autoridad, es la base sólida. Pero es la voz, el vehículo que lleva ese mensaje al mundo, lo que te posiciona como una persona experta en tu campo. Y este ejemplo es genial para entender el poder de esa sinergia. Pensemos en el efecto que tiene en una charla, en un debate, soltar una frase como explico en mi libro, ¡boom! Al instante, esa frase ancla tu discurso, le da un peso específico a tus palabras. De repente, el libro se ha convertido en tu ancla de autoridad. Y aquí entra en juego una metáfora muy visual, el corazón de la manzana. ¿A qué se refiere? Pues a la plataforma propia del autor, su web, por ejemplo. Ese es su centro de operaciones, el lugar desde el que tiene que nacer su voz de una forma auténtica, de dentro hacia afuera, antes de expandirse a redes sociales o a otros sitios. La idea es cuidar el núcleo para que todo lo demás crezca con coherencia. Seguimos avanzando. Vamos a la tercera fase, que es donde nos metemos con las herramientas prácticas. Aquí vamos a ver cómo se entrena esa voz, y ya os adelanto que esto va mucho más allá de la oratoria tradicional. El enfoque aquí es totalmente estratégico. No se busca que el autor simplemente hable bien. El objetivo es que su voz sea una expresión bien estructurada de su experiencia, de su propósito, de su historia. En resumen, se trata de tener un método para generar impacto. Un ejemplo perfecto de este método es la regla del 10-80-10, que enseña el experto en oratoria Gabriel Bustamante. Es una fórmula sencilla pero potentísima. Mira, solo un 10% del tiempo para una introducción que atrape, con un dato que nadie se espera o una pregunta que remueva. Luego el 80% para el contenido, el meollo, y un 10% al final para un cierre potente, de esos que se quedan grabados en la memoria. Y para los apoyos visuales se usa el famoso principio KISS, Keep it simple and short, o sea, hazlo simple y corto. La clave es la claridad total. Cada diapositiva, una sola idea, y que se entienda en un suspiro. Porque no hay que olvidarlo nunca, la tecnología solo apoya. La conexión de verdad la crea la persona que está hablando. El protagonista es quien habla, no la pantalla. Vale, y ahora damos un salto. Pasamos de las herramientas a un concepto mucho más amplio. Vamos a ver cómo el libro deja de ser un objeto aislado para convertirse en el centro de toda una cultura. Y aquí se trabaja una distinción que es fundamental y que a menudo se pasa por alto. No es lo mismo presentar un libro que promocionarlo. Presentar es un acto de celebración, más íntimo, con tu gente. En cambio, promocionar es una acción de marketing pura y dura, diseñada para llegar a gente nueva y expandir tu mensaje. Son dos cosas con objetivos y estrategias que no tienen nada que ver. Así que el punto clave aquí es un cambio de mentalidad. El libro ya no es solo algo que se vende en una librería. Se convierte en la piedra angular sobre la que se construyen charlas, talleres, cursos, toda la presencia pública del autor. Pasa a ser el eje de todo su discurso.
Y con todo esto llegamos a la última fase, al objetivo final de todo este proceso, la creación de una verdadera cultura de autor. ¿Y qué es esto de la cultura de autor? Pues es crear una comunidad de personas que no solo escriben bien, sino que entienden la estrategia que hay detrás de su mensaje. Hablamos de autores empoderados, con un discurso coherente y, súper importante, con la capacidad de defenderlo y sostenerlo en el tiempo. Y esta metáfora del faro, para cerrar, es potentísima. El autor, una vez que pasa por este proceso de transformación, ya no busca solo su propio reconocimiento. Se convierte en una guía, en una luz que, con su mensaje y su experiencia, ilumina el camino de otros. Pasa de ser autor a ser un referente. En definitiva, el viaje se completa. Se pasa de ser alguien que escribe a ser una figura pública con una voz que tiene peso, que tiene estrategia y sobre todo que tiene la capacidad de generar un impacto real y que perdure. Y cerramos con una pregunta final, para que quede ahí flotando en el aire. ¿La voz que proyectamos está realmente al mismo nivel que el mensaje que queremos compartir? Porque al final un gran mensaje se merece una gran voz que lo lleve muy, muy lejos.